6 de la mañana con 19 minutos, gracias por acompañarnos y vamos a entrar en un tema que está causando polémica y de seguro usted en casa también lo ha debatido, quizás con sus compañeros de trabajo. ¿Cuánto debería ser el incremento salarial para esta gestión, para el 2019? ¿Debería ser del 10%, del 8%, del 5,5%? Una propuesta que ha realizado la Central Obrera Boliviana. ¿Cuál es ahora el pronunciamiento de los empresarios privados y de los sectores sociales? Nos acompaña y le agradecemos mucho al secretario ejecutivo de la Federación de Maestros Urbanos de La Paz, don Leandro Mamani. ¿Cómo le va, don Leandro? Bienvenido. Buenos días, Héctor. Buen día a la teleaudiencia. Gracias por estar junto a nosotros. Pero no solamente tenemos un lado de la moneda, sino también queremos conocer la otra postura empresarial. Desde Cochabamba está junto a nosotros el presidente de los empresarios privados del Valle. Le estoy hablando del licenciado Javier Bellot. Licenciado Bellot, ¿cómo está? Buenos días. Martín, comenzamos contigo. Sí, ¿cómo estás, Héctor? Buenos días y vamos a comenzar esta charla para hablar del posible incremento salarial de este año bajo un marco regionalizado, nos decía don Javier Bellot como presidente de los empresarios hace solo unas horas cuando conversábamos sobre este tema. ¿Cómo está? Buenos días. Sí, buenos días, Martín, buenos días a La Paz y buenos días al señor maestro. Decirles de que el tema del incremento salarial no debería de verse un conjunto, porque cada región, cada sector tiene una realidad diferente. Y eso, por ejemplo, en el caso de Cochabamba, estamos haciendo grandes esfuerzos para restablecer el empleo y la empleabilidad. Hay muchas normas que restringen oportunidades a las micro y medianas y pequeñas empresas. Y obviamente hay sectores que necesitamos impulsar para que estos se puedan convertir en sectores dinamizadores de la economía. Desde ese punto de vista es que nosotros consideramos de que antes de hacer ninguna consideración tenemos que hacer una evaluación. ¿Qué es lo que está pasando en las regiones y qué es lo que está pasando en los sectores? Javier, el 5,5%, una propuesta inicial que surge ya de pronto de la Central Obrera Boliviana, ¿es un elemento que a ustedes les ha convocado ya la reflexión? ¿Poder medir nuevamente si la billetera va a alcanzar a los empresarios? Bueno, mira, primero hago un comentario, es la tasa más baja de los últimos 10 o 12 años que hace referencia a la Central Obrera. Y en todo caso, más allá de definir montos, lo que hay que hacer es evaluar qué factores son los que tendrían que determinar un incremento salarial. Va el aspecto de las tasas de inflación, va el comportamiento, cómo está desempeñándose la economía. No tenemos la misma economía de hace 4 años. El 2014 teníamos parámetros muy importantes, ingresos muy importantes para el país. Nuestras exportaciones habían arrojado resultados de una balanza que nos ha permitido tener una balanza comercial positiva. Hoy estamos con balanza comercial negativa y creo que en eso tenemos que sentarnos a dialogar, de ver cómo podemos hacer juntos una acción que nos permita ser más competitivos a las empresas que en este momento tienen que buscar oportunidades en mercados especializados. Es el caso de Cochabamba, de que es una de las regiones que exporta más en productos de alto valor agregado, que no es volumen, no es masa, y en esos sectores lo que hay que hacer es fomentarlos para poder conseguir mercados ampliados como el de los Estados Unidos y Europa. Entonces, desde esa perspectiva, creo que es el momento de sentarnos, más allá del diálogo tripartito, que ya es un tema que se ha discutido varias veces. Nosotros regionalmente hemos tenido algunas reuniones con la Central Obrera, hemos sido la primera región que hemos planteado lo que es el diálogo social y creo que es el momento en el que tenemos que buscar soluciones en forma conjunta. Muy bien, agradeciendo la presencia suya en Cochabamba. Quiero consultarle ahora acá al representante del magisterio. Bien lo decía el representante del empresariado privado, más allá de definir montos, hay que ver un tema de inflación, de comportamiento económico, y se hacía referencia a un porcentaje que había presentado la COP, 5,5%. ¿Usted está de acuerdo? ¿No está de acuerdo, señor Mamani? Nosotros como magisterio tenemos que considerar, y quiero partir de una premisa. Primero, que dentro del marco capitalista en el cual estamos viviendo, y en este marco de la lucha de clases entre el proletariado y la burguesía, entre el patrón, lo que se establece claramente es que
estamos peleando en este momento por la plusvalía que genera el trabajo de los trabajadores. En ese sentido, nosotros creemos que se debe pelear, estamos claramente seguros de que se debe pelear por un salario mínimo vital que pueda cubrir las necesidades de los trabajadores. Ese salario mínimo vital que es diferente del salario básico al cual el gobierno nos ha arrastrado, al cual el empresariado nos ha arrastrado, porque los que nos plantea es un salario básico que solamente favorece a los intereses del empresariado. El empresariado nos dice, esta es la migaja que les podemos dar a los trabajadores. Nosotros creemos que se debe dar un salario mínimo vital tal cual estaba establecido en los estudios del INE en gestiones anteriores. Por ejemplo, había establecido que se debe cubrir las necesidades de vivienda, las necesidades de alimentación, las necesidades de educación, para que un trabajador pueda sustentar, pueda reponer la fuerza de trabajo que emplea para servir a los patrones. En ese sentido, este salario mínimo vital, el propio gobierno lo había establecido, que es de 8.400 bolivianos en las gestiones anteriores. 8.400 bolivianos, eso implica un costo de un incremento más bien del 300%. Aproximadamente resultaría así. Lo que nosotros vemos en la posición del señor Guarachi, por ejemplo, de querernos arrastrar, que es una posición absolutamente personal, cuando nos dice que vamos a recibir, por lo menos pretende pedir al gobierno el 5.5%. Como magisterio, ¿cuánto representa en nosotros? Representa en nuestro bolsillo un incremento de un promedio de más o menos 113 bolivianos, que si lo dividimos por los 30 días del mes, más o menos nos va a alcanzar a tener 350 bolivianos por día que nos estarían incrementando, que para nosotros como magisterio, como sector trabajador, es absolutamente insuficiente. Cuando justamente el señor Guarachi recibe un salario más de 15.000 bolivianos y que para él el 5.5% es representativo, pero para nosotros en el sector del magisterio es absolutamente bajo. ¿Cuál es su pronunciamiento, señor Bellot, después de lo que ha escuchado por parte del magisterio urbano, que tiene esa propuesta de un incremento salarial que llega inclusive a esas cifras? Bueno, saludar al máximo representante de los maestros y decirle lo siguiente, ¿no? Que creo que coincide en nuestra versión de que hay realidades diferentes. O sea, no es lo mismo lo que pasa con un sector y lo que pasa con otro. En todo caso, no es tan cierto lo que nosotros definimos las migajas para el trabajador, porque hay una cosa que es muy importante. En los últimos 12 años no ha sido el sector privado el que ha definido los salarios, y en todo caso, cuando se habla del salario mínimo vital, quiero reflexionar con el honorable maestro de que es justamente el elemento que ha distorsionado en cierto modo el costo de producción de para muchas micro y pequeñas empresas. Eso, por ejemplo, él cuántas veces ha debido ir al mercado y se ha encontrado con que los productos nacionales no existen en el mercado, pero sí hay productos del contrabando y sí hay productos que se importan de otros países, y eso es un indicador donde no estamos pudiendo nosotros ser competitivos. Entonces, en eso creo que coincidimos plenamente y celebro su versión. Claro que los maestros deberían de tener un tipo de ingreso diferente según su sector, y también hay que reflexionar mucho sobre lo que acontece con los sectores productivos que no siempre tienen la misma realidad. Ahora, el sector del magisterio está evidentemente presente en el sector público, pero también en el sector privado. Yo quiero que usted me diga la cifra exacta, señor Mamani, ¿cuánto se le deberían pedir a los empresarios privados para el incremento de esta gestión? Nosotros los porcentajes creemos que es insuficiente. No vamos a entrar a ese juego que nos plantean los empresarios, a ese juego que nos plantea el gobierno, de entrar a porcentajes, porque creemos que el trabajador necesita cubrir todas sus necesidades para poder reponer su fuerza de trabajo. En ese sentido, lo que deberían pedir los empresarios es una política proteccionista para que pueda darse un desarrollo verdadero en el país. Porque lo que ha sucedido en la última temporada es que el gobierno ha habilitado la billetera móvil justamente supuestamente para poder potenciar a ese empresariado, para poder potenciar a la pequeña y mediana empresa. Sin embargo, en los hechos hemos visto que no ha sido suficiente que el gobierno aplique esa política y se recurra al bolsillo del trabajador para potenciar justamente al empresariado privado. Por tanto, creemos que ese salario debe ser un salario mínimo vital que se le dé a los trabajadores
y esa debe ser la consigna y la lucha que la Central Obrera Boliviana debe ratificar en su posición con el gobierno en las mesas de negociaciones. Los empresarios privados no tienen una política proteccionista, acaba de decirlo nuestro entrevistado. En consideraciones finales, ¿cuál es su opinión, por favor, licenciado Bellot? Bueno, hay una cosa que es muy real. En los últimos 12 años siempre se ha generado de parte del gobierno una suerte de medidas que han ido a proteger al trabajador y no así el empleo y no así las condiciones de las capacidades productivas. Esperemos de que esta vez se revierta esta situación, porque el tema de la política proteccionista a la que hace referencia, obviamente algo que hemos planteado hace más de 20 años, es el tema del consumo lo nuestro. Es más, este presidente viste 100% boliviano y no sabe lo que significa hacer todo ese esfuerzo para ser consecuentes con lo que uno dice y hace. Y en esto quiero hacerle referencia a algo muy importante al señor maestro. Nosotros no definimos el sueldo de los maestros. Nosotros somos los que llegamos a acuerdos con los trabajadores que están incorporados en el sector productivo y de servicios. Entonces, en ese sentido, creo que no corresponde que entremos un debate con nuestros maestros, a quienes les debemos mucho respeto, por cierto, y que lo que deberíamos de hacer más bien es ver en forma conjunta cómo desarrollar estrategias para generar más empleo, cómo desarrollamos estrategias para ser más competitivos y cómo proteger nuestro mercado interno a través del consumo lo nuestro. En todo caso, coincido también con el maestro en decir, no es un tema de definir cuánto es la tasa del porcentaje. Sin embargo, hay una referencia para hacer todo tipo de incrementos, que es la tasa de inflación. Pero, sin embargo, creo que en esta gestión lo que tenemos que hacer nosotros es ver qué y cuánto más hacemos para asegurar de tener más empleo. Solamente referirle algo muy importante al señor maestro, es que hemos encontrado que un 77% de la población está incorporada a lo que es encontrar fuentes de empleo, que es en el campo de la informalidad. Vale decir, están trabajando como choferes, comerciantes minoristas, trabajos eventuales, y nuestro objetivo es más bien de que esa brecha se vaya achicando en generar empleos dignos y estables en el tiempo. En el transcurso de los próximos días, próximas semanas, se irán conociendo de seguro algunos de los pronunciamientos por parte de diferentes sectores. Inclusive se había escuchado de que solamente deberían dialogar el gobierno con los trabajadores y dejar de lado al empresario privado para definir el porcentaje de este año. Agradecemos a nuestros invitados, al licenciado Bellot en Cochabamba y también al licenciado Mamani, que está con nosotros representando al magisterio. Veremos qué pasa en próximas semanas. Hay más acá en la revista El Día.